es una de las partes principales de esta obra y técnicamente uno podría decir, ustedes lo escucharon, que esto es una incoherencia absoluta y que ese texto no tiene cohesión. Ahora bien, ese texto insertado dentro de una obra de teatro del absurdo representado por un actor o una actriz a tal fin en un escenario para un público con toda la convención que rodea al teatro del absurdo es un texto coherente. Si ese texto lo dice mi tía mientras está yendo a comprar berenjenas, es un texto incoherente y no tiene cohesión interna. Mi tía o ustedes, si están yendo a comprar berenjenas y enuncian eso, probablemente generen un pequeño escándalo dentro de la verdulería, más en tiempo de coronavirus. Entonces, no solo tenemos la cohesión que tiene que ver con la solidez de las relaciones de los diferentes elementos que están adentro de un texto, sino que tenemos la coherencia que tiene que ver con cómo ese texto se inserta en su contexto comunicacional. Estoy enunciando esto en términos muy simples, son problemas muy complejos. Los contextos comunicacionales no son tan fáciles de comprender ni de delimitar rápidamente, son un problema en sí mismos, pero por lo pronto a lo largo del taller vamos a ir generando justamente una idea respecto de cuáles son esos contextos comunicacionales en los cuales ustedes van a publicar los textos que van a escribir. Volviendo al tema, entonces, esto lo van a encontrar después en un PDF que tienen abajo de la clase o abajo de este video, ¿sí? Lo voy a leer para poder dar mejor explicación. Ser coherente le permite a esa unidad que pueda ser producida, recibida e interpretada en relación con la situación que permitió su conformación. Permite, en definitiva, que se adecúe a una situación comunicativa determinada en la que adquiere un sentido determinado. Entonces, en la obra de teatro del absurdo, ese monólogo tiene un sentido. En la verdulería, no lo tiene. O al menos el sentido dentro de la verdulería es, esta señora está, o este señor está diciendo incoherencias. La cohesión, por otro lado, se refiere a las relaciones de significado que existen dentro de un texto. La cohesión se expresa de dos maneras, a través de la gramática y a través del vocabulario, a través de la sintaxis y a través del léxico, en la forma o en las palabras. Entonces, nosotros podemos hablar de cohesión gramatical y cohesión léxica, ¿sí? Por ejemplo, si en un texto yo digo casa y a las 2 o 3 líneas digo hogar, probablemente haya alguna relación de referencia. Si yo digo en una línea Marta y 2 líneas después digo ella y no hay ningún otro sustantivo femenino personal entre esas 2 líneas, seguramente ella refiere a Marta. ¿Se entiende? En el primer caso estamos hablando de cohesión léxica, la relación entre casa y hogar. En el segundo caso estamos hablando de cohesión gramatical, la relación entre Marta y ella. Ella, como un montón de otras palabras que se llaman deícticos, googleen qué significa deícticos, pero lo van a ver también después. Ella es una palabra que no tiene significado en sí misma. ¿Qué es ella? ¿Qué es yo? ¿Qué es este o aquel? No son palabras respecto de las cuales uno pueda darle un significado preciso como decir mesa, mueble con 4 patas que sirve para sostener cosas. Una definición malísima, busquen en el diccionario, seguramente debe haber una definición mejor. Ella, este, él, aquel, aquella, son palabras que se llaman deícticos y su significado solamente quiere decir busque la referencia de esta palabra en algún tramo del texto que esté antes o que esté después.
no tienen otro significado, ¿sí? Yo, la misma palabra yo no tiene ningún significado. Si yo tuviese un significado preciso, ninguno de nosotros podría usar la palabra yo. Yo solamente quiere decir el que está hablando, el que está enunciando, ¿sí? Por eso es que yo puedo usar la palabra yo para referirme a mí y cada uno de ustedes pueden usar la palabra yo para referirse a cada uno de ustedes y nadie se vuelve loco pensando que yo solamente designa a la persona que está hablando. El único que puede creer que yo designa exclusivamente a la persona que está hablando es justamente un loco. Vamos, si solamente Juan Pascual puede usar la palabra yo, Juan Pascual está loco. Bueno, no, esa palabra es compartida, circula, todos podemos usar la palabra yo, todos sabemos qué significa, y sin embargo su significado es vacío, solamente quiere decir aquel que está enunciando. Bueno, todas esas palabras son deícticos. Y son particularmente las palabras a las cuales uno tiene que prestarle mucha atención a la hora de construir un texto cuya cohesión sea fuerte, que tenga buena unidad textual. Generalmente, a la hora de utilizar un deíctico, uno pierde o puede perder la referencia de a qué palabra está reenviando antes. ¿Vieron cuando dije hace un par de minutos, uno escribe Marta y a las 3 líneas aparece ella y no hay ningún sustantivo femenino personal en el medio? Bueno, si llega a aparecer un sustantivo femenino personal en el medio entre Marta y ella, ese ella va a remitir no a Marta, sino a ese otro sustantivo. Eso es un clásico ejemplo de error de cohesión, ¿sí? Uno de los ejercicios que vamos a hacer, y ahora ya para cerrar con esta cuestión y pasar a otra cosa, o uno de los ejercicios que permite que más ejercitemos cómo escribir textos cohesivos y coherentes, es el ejercicio de la transposición del oral al escrito. La transposición de la oralidad a la escritura demanda muchísimo en términos de poder producir un texto cohesivo y coherente, porque justamente en la oralidad la cohesión y la coherencia del texto tiene ayuda de la corporalidad que está presente en la oralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si no se entiende lo que digo, le meto una entonación, lo puedo arreglar, puedo repetir varias veces y no molesta en el texto, no genera ruido en el texto. Puedo volver para atrás, puedo rectificar. Nada, son los rasgos propios de la oralidad los que permiten que yo pueda ir solucionando los problemas de cohesión y coherencia mientras voy hablando. En cambio, en un texto escrito, si hay un problema de cohesión y coherencia, el texto escrito no te responde a la pregunta de la persona que está leyendo. Vuelve a decir exactamente lo mismo que ya estaba escrito. No hay nadie ahí que pueda solucionar qué era lo que realmente se estaba diciendo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este ejercicio de oralidad y escritura es justamente hacer una transposición del oral al escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a identificar cuáles son los rasgos de oralidad que hacen que en la escritura se rompa la cohesión y la coherencia. Vamos a editar esos rasgos de la oralidad y vamos a terminar produciendo un texto escrito que suene como si alguien estuviese hablando. Ese es el corazón del desafío de este primer trabajo práctico de oralidad y escritura. Y ahora, justamente como ejemplo, vamos a ver un ejercicio de transposición